Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy nos acompaña Pablo Martínez Armesto y viene a compartir con nosotros una charla titulada Conducta, comportamiento humano. Nuestro invitado viaja por diferentes lugares del mundo de habla hispana para compartir su aporte al funcionamiento de nuestra biología. A partir de situaciones impactantes en su vida personal y profesional que se tradujeron en una serie de enfermedades fuertes, comenzó un proceso de introspección y búsqueda de alternativas a las terapias convencionales. Fue entonces cuando se encontró con los descubrimientos del Dr. Hammer y se formó en biodescodificación. Comprendió en ese momento los procesos biológicos de su cuerpo. Hoy está difundiendo esta global desde una perspectiva universal. Bien, pues antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, quiero compartir con vosotros una nueva noticia. Si eres especialista o terapeuta en cualquiera de las materias que trata Mindalia, como por ejemplo terapias naturales o desarrollo personal, ahora puedes abrir tu propia consulta virtual a través de una nueva plataforma que hemos creado para ello. Se llama mindalialive.com, mindalialive con v.com para aquellos que nos preguntáis cómo se escribe. En esta plataforma te puedes registrar de manera gratuita y así pasar consulta a través de videoconferencia con personas que puedan estar en cualquier parte del mundo. Por otro lado, si no eres especialista ni terapeuta, también puedes registrarte en esta plataforma, pero como usuario y de manera gratuita también. Y en esta ocasión podrás acceder a cualquiera de las consultas de estos terapeutas o especialistas que se encuentren registrados en esta plataforma, en mindalialive.com, y que puedan estar en cualquier parte del mundo. Así que nada, os animo a que os registréis en mindalialive.com, mindalialive con v.com, porque además, entre las 1000 primeras personas que se registren, vamos a sortear un bono de 1000 euros para próximas consultas. mindalialive.com. Por otro lado, también recordaros que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente o el misterio. Día a día estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Y ya por último, antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero también recordaros que ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debes poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. En esta ocasión nos acompaña Pablo Martínez Armesto y viene a hablarnos de la conducta, comportamiento humano. Vamos a darle paso, vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues nada, te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a charlar sobre la conducta, el comportamiento humano, lo que nosotros llamamos carácter. Eh, Vamos a hacer una introducción de qué es la conducta, qué es el comportamiento, cuál es la función que tiene el cerebro en este proceso y luego al final vamos a dar algunas conductas o comportamientos muy concretas que nos van a ayudar a comprender un poco lo que nosotros percibimos, ¿no? Porque la conducta y el comportamiento determinan lo que es la percepción. Bueno, ¿qué es la conducta? ¿Qué es el comportamiento? Bueno, la conducta podríamos decir, es cómo nos conducimos en la sociedad, ¿no? Con algunas reglas determinadas que nos permiten manejarnos de una forma ya establecida. En tanto, el comportamiento es cómo me comporto más allá de esas reglas, ¿no? Cómo la persona funciona más allá de ese condicionamiento social. Todo esto nosotros le llamamos carácter, ¿no? Le llamamos forma de ver el mundo, determina nuestra percepción. Para hablar de conducta y comportamiento tenemos que hacer referencia a la perspectiva que vamos a tomar para abordar esto, ¿no? Que son los descubrimientos del Dr. Hammer. El Dr. Hammer pudo comprender, determinar y desarrollar cómo funciona lo que nosotros llamamos carácter, que es lo que vamos a resumir en estos 45 minutos, sabiendo que el tiempo que tenemos no nos ayuda, pero vamos a poder tirar algunas puntas, ¿no? Algunas líneas como para que nosotros vayamos aferrándonos.
Y podemos luego, si queremos, desarrollar más de este tema que es muy interesante. En internet tienen toda la información. Si ustedes ponen Dr. Hammer o Nueva Medicina Germánica o Conducta y Comportamiento, o incluso en alguna de mi página de Facebook lo van a encontrar. Así que, bueno, los invito por ese lado. Comenzando exactamente con conducta, comportamiento, percepción, tenemos que hacer como una introducción o comentar cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque si no nos ponemos en marco al funcionamiento del cerebro, por ahí no vamos a comprender por qué tengo ciertas conductas. Yo puedo comprender por qué tengo una conducta, digamos, entre comillas, normal en mi vida diaria, pero muchas veces no podemos comprender cómo, por qué o para qué tengo algo más fuerte, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, digamos, autismo, o podemos decir el misticismo, que también está de moda. ¿Cómo explicamos eso si no lo enmarcamos? Para ello tenemos que hablar del cerebro. El cerebro es una membrana, ¿no? Es una membrana, la corteza es una membrana que dentro de esa corteza tiene otras membranas, ¿no? Tiene distintos tipos de centros que controlan distintos tipos de órganos, ¿no? Básicamente, y para no ser técnico, podemos decir que existe una estructura ya determinada en nuestro cerebro, el cual controla cada uno de los órganos. El cerebro, a su vez, tiene un punto en la parte frontal, en lo que se llama corteza sensorial premotora, donde podemos encontrar un punto, valga la redundancia, donde no hay ningún centro de control de ningún órgano. Pero sí podemos ver que ese punto es el que sirve para comunicarnos, ¿no? Para hacer ese intercambio de información entre el entorno y yo. Le podemos decir que es como una antena biológica que poseemos y que nos permite intercomunicarnos, ya sea con los demás elementos, ¿no? de la naturaleza, con nuestros pares, y también podríamos decir que se comunica con aquello con lo abstracto, ¿no? Acá tenemos que empezar a hablar un poquito de esta visión que tenía del mundo Hammer, donde la persona no solamente es una persona de carne y hueso, sino que también tiene una psique, una programación o un programa, un sistema operativo que le hace percibir el mundo como lo percibe. Por tanto, tener esta antena parabólica lo que nos ayuda es estar en una coherencia con todos los elementos de la naturaleza y administrar nuestro futuro por medio de esta antena. ¿Cómo sería esto? Para hacerlo voy a tomar un ejemplo que es bastante simple, incluso podría ser burdo, pero nos va a ayudar como para hacer una introducción a esto. Ustedes cuando se imaginan una torta, se imaginan una torta completa, ¿no? Ya terminada, en su caja, si lo van a comprar. No se imaginan partes de la torta, ¿no? La harina, el huevo, el agua. Se imaginan la torta completa. Luego van y la compran o la realizan, la construyen, la hacen, la amasan, podríamos decir. Ese proceso entre que yo tuve una idea de lo que era la torta hasta que la torta realmente se materializó, lo que genera o lo que hay en el medio es tiempo, ¿no? Entonces, desde que yo tengo una idea de algo hasta que esa idea se materializa, en el medio hay tiempo. Ese proceso de tiempo lo gestiona nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos va a determinar si el tiempo que estoy transcurriendo es mucho o poco, independientemente de la cantidad de minutos que pasen. Para una persona 5 minutos son 5 minutos y para una persona 5 minutos pueden ser mucho más. Esa gestión del tiempo lo hace el cerebro. Por eso nosotros decimos que el tiempo en realidad no existe. Lo que existe es una percepción del tiempo del observador. Con este ejemplo lo que quiero decir es, primero existe una idea y luego para que esa idea se materialice, lo que tiene que haber es tiempo. Esta misma idea la podemos aplicar a la biología, es decir, antes de ser un cuerpo biológico, como lo soy yo, por ejemplo, Pablo, tuvo que haber una idea de Pablo. Y esa idea de Pablo era una persona que se llama Pablo y ya, digamos, armada, entre comillas. No fueron todos los integrantes, los organismos que fueron desarrollándose en la vida hasta que aparece un ser humano como yo. ¿Okay? Entonces la idea que quiero decir es
que en una idea nuestro cerebro ya contempla todas las posibilidades que nos pueden pasar. Nosotros lo tenemos que transitar. Entonces, esa diferencia entre el tiempo que yo estoy transcurriendo y el tiempo que tiene percibido mi cerebro es lo que yo le voy a llamar futuro. Para hacerlo un poco más simple, si es que no lo he explicado de una forma más didáctica, el cerebro ya sabe lo que va a pasar al instante siguiente, ya sabe las experiencias que voy a vivir yo como un cuerpo, ¿no? Entonces, en esta estructura de que el cerebro ya sabe lo que va a suceder, actúa esto que yo al principio comenté como membrana. El cerebro es una membrana que, mediante esta antena biológica, que comencé mencionando, que está en nuestra corteza sensorial premotora, que está a 7 centímetros de la frente y en forma perpendicular donde comienza el tejido capilar. En ese punto, donde no hay ningún centro de control, que está un poquito más arriba de la glándula pineal, no es la glándula pineal, está un poco más arriba. Desde ese punto, el cerebro puede administrar mi futuro, es decir, antes que yo viva una experiencia, mi cerebro ya sabe que voy a vivir esa experiencia. Por medio de este mecanismo, de esta antena que tenemos, configura lo que hay dentro de la membrana, es decir, mi cerebro. Cuando digo que administra mi cerebro, digo que nos va a generar cambios en la conducta o en el comportamiento para asumir ese futuro que estoy por transitar, ¿no? Lo hago de un ejemplo simple a un ejemplo no tan simple. Si ustedes en este momento quisieran, por ejemplo, dirigirse a la nevera y sacar un alimento, eso tiene que pasar por la biología, ¿no? Yo tengo una idea de sacar un alimento de la heladera y voy a utilizar mi cuerpo biológico para ello, ¿no? Es un ejemplo simple. No hubo gran cambio. Ahora bien, imagínense lo siguiente, si yo tengo que transitar una situación como podría ser, digamos, una separación o dejar mi trabajo porque me han despedido o porque lo quiero dejar, mi cerebro va a administrar de una forma más marcada ese cambio. Ya no va a ser esto de que me dirijo a la nevera y vengo y no noto mucho cambio en mi conducta y mi comportamiento. Ahora, cuando yo tengo que transitar situaciones que son más fuertes, lo que va a suceder es que va a cambiar mi conducta y mi comportamiento. Esto lo deben experimentar ustedes, por ejemplo, cuando tienen que ir desde su casa a su trabajo. Quizás un hombre en su casa es el que manda, es el que lleva adelante las decisiones, pero cuando tiene que ir a su trabajo y está bajo el mando de un jefe más fuerte, ¿no? Más fuerte en la idea de poder, tiene que bajar el perfil. Ese proceso lo hace el cerebro incluso antes de que la persona llegue al lugar. ¿Por qué? Porque ya tiene determinado los futuros, ya sabe cuáles son las experiencias que voy a vivir. Por tanto, resumiendo un poquito esta introducción, tenemos que decir que el cerebro es un intermediador entre lo que voy a vivir y mi presente, ¿no? Va a gestionar mis futuros. Para eso, tiene una serie de herramientas para adaptarse a distintas circunstancias. Nosotros no tenemos el mismo carácter en todos los lugares, porque no sería eficiente a nivel biológico, ¿no? Imagínense que este mismo ejemplo que di yo de esta persona que va a su trabajo y en su casa es un hombre territorial, que manda, masculino, ¿no? Llega al trabajo y sigue en esa postura. Indudablemente por una cuestión de conducta y comportamiento entraría en conflicto con el macho dominante en ese lugar, ¿no? Por tanto, la biología prevé por una serie de cambios hormonales que la persona que ha sido, por ejemplo, en este caso, un hombre territorial en su casa y que manda, llegue a ese lugar y se ponga en un estado mucho más bajo, digamos, de comportamiento, ¿no? Más introvertido, diríamos, en una forma que está como sumiso, no con sumiso del todo, pero sí que está en una posición más baja. Entonces, nosotros tenemos cambios de conducta y comportamiento casi siempre, en todo momento, cuando salimos, cuando venimos, depende del entorno al cual yo me voy a entrar. ¿Cómo hace el cerebro para generar esos cambios? Bien,
Ya dijimos que el cerebro tiene sabe lo que va a suceder porque es un administrador del tiempo, generador de espacio, por tanto va a utilizar la parte derecha de nuestro cerebro y la parte izquierda de nuestro cerebro como una balanza hormonal para tener un estado más extrovertido o más introvertido, de acuerdo a las circunstancias futuras, ¿no? Acá tenemos que introducir otro concepto. Tener en cuenta que nuestro cerebro, la parte más moderna, desarrollada de nuestro cerebro, la parte que gestiona el territorio, que es la corteza perinsular que tenemos a ambos lados, lo que hace es, primero, permitir este juego de balanza de ir de un lado a otro lado. Y ustedes preguntaron, ¿cuál es la idea de ir de un lado a otro lado? ¿Qué es un lado y qué es otro lado? Bueno, el lado derecho de nuestro cerebro nosotros podemos determinar que es la parte, estamos hablando de una parte muy específica, no es una generalidad, pero la parte moderna, la parte territorial, es la parte que comanda los comportamientos masculinos. Y eso lo hace por medio de cierto tipo de órganos, ¿no? Que tienen sus conflictos asociados. Por ejemplo, al lado derecho dijimos que es el centro de control masculino, porque controla la parte del epidídimo, ¿no? Que es la parte masculina, gestiona lo que va a ser bronquios, lo que van a ser las arterias coronarias, lo que va a ser toda la parte biliar y todo lo que va a ser la vejiga. Estos conflictos territoriales, estos órganos territoriales, marcan una percepción o gestionan un futuro de una forma masculina. ¿Qué quiere decir de una forma masculina? Bueno, masculina tenemos que decir extrovertida, ¿no? Tirado para adelante. Un individuo que piensa algo y lo realiza, actúa. Hammer es un término técnico que lo voy a explicar porque a primera instancia puede sonar un poco mal. Hammer habla de esta parte como la parte maníaca, ¿no? Pero no como nosotros conocemos normalmente la manía, como hemos visto en películas o como por ahí nos comentan en la parte tradicional del abordaje de las enfermedades, ¿no? Es una parte de que la persona está extrovertida, actúa, maníaco, ¿no? Maníaco es acción. No está hablando de nada más específico que acción. Este lado del cerebro lo que va a gestionar, como dijimos, es la testosterona. Por tanto, de un lado derecho tenemos este comportamiento masculino que está gestionado por la testosterona y del lado izquierdo tenemos la parte más femenina, ¿no? Aquí tenemos el centro de control del cuello del útero, por ejemplo, que gestiona el lado izquierdo. Por tanto, el lado izquierdo va a ser un lado femenino. Cuando decimos de femenino también podemos decir introvertido, ¿no? Es decir, no pasa la acción. Si dijimos que el maníaco pasa la acción, el introvertido es para adentro, como dice su palabra, está bajo de perfil, está depresivo. Pero no la depresión que nosotros, como dije recién, cuando di el ejemplo de manía, que vemos en la televisión o a lo que nosotros creemos que es la depresión. La depresión es un estado bajo de inacción, ¿no? Tiene poca testosterona, más estrógeno, y la persona lo que hace es estar pensando, 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 más no actuando. Eso es depresión, ¿no? O lo que nosotros llamamos obsesivo. Por tanto, tenemos un lado derecho que le llamamos el hemisferio masculino, que genera un comportamiento de tipo maníaco, compulsivo, ¿no? Tirado para adelante, para la acción, gestionado por la testosterona. Y del lado izquierdo tenemos ya un hemisferio que es comandado por los estrógenos, que tiene un perfil más bajo, más femenino, más de no pasar a la acción. Ante una situación frustrante, la persona se mete para adentro en un estado depresivo, ¿okay? Porque tiene menos testosterona y más estrógeno. Hemos dado a grandes rasgos esta función del cerebro. Ahora le vamos a empezar a poner un poquito de juego con el tema de los comportamientos. Para seguir esto tengo que aclarar que hay que tener en cuenta con lo que acabo de decir y con lo que descubrió Hammer hace ya más de 35 años, ¿no? Que
nosotros no somos hombres o mujeres, somos hombres y mujeres. Es decir, una persona, un hombre va a utilizar también el hemisferio femenino, a veces esporádicamente y a veces como una conducta habitual. Por eso ustedes pueden encontrar cierto tipo de hombres que su comportamiento, su forma de ver el mundo es pasivo, bajo, depresivo, ¿okay? Que no es confrontativo, ¿sí? Que es más de un tipo depresivo. Y pueden encontrar mujeres que son más tipo maníacas, compulsivas, que van a la acción, que tienen liderazgo, que son territoriales. Claro que sí. Somos hombres y mujeres y tenemos, más allá de indudablemente que tenemos un cuerpo que nos determina como hombre y mujer, en nuestro comportamiento y sobre todo la percepción puede ser masculina por un tiempo y femenina por otro, o prolongarse en el tiempo alguna de las dos. Porque, como dije al principio, nuestra conducta y nuestro comportamiento predetermina cómo percibo el mundo. De hecho, esta introducción bastante básica y simple de cómo funciona o cómo está configurado nuestro cerebro, tenemos que decir que la parte derecha le vamos a llamar esta parte el hemisferio masculino y la parte izquierda el femenino. No tiene nada que ver con lo que ustedes pueden llegar a relacionar del lado creativo, el lado lógico, no, esas cosas aquí no cumplen. Este es un tema netamente biológico. ¿Ok? De un lado es masculino, con esto que va a la acción, está configurada la testosterona, y el lado izquierdo es un poco más de sumisión y tenemos configurados los estrógenos. Ahora bien, nosotros podemos dar cuenta que los hombres diestros, o ustedes se pueden haber dado cuenta que los hombres diestros son distintos a los hombres zurdos y las mujeres diestras son distintas a las mujeres zurdas. Eso es totalmente correcto, porque los zurdos tienen una función dentro del grupo que es más bien de reserva. Digamos que generalmente encontramos entre un 80 y un 90% de hombres diestros y un 80 y 90% de mujeres diestras. El porcentaje restante lo podemos encontrar en los zurdos. Para comprender esto tenemos que decir que no es lo mismo un hombre diestro que un hombre zurdo. Un hombre diestro generalmente va a tener un perfil menos masculino. No digo que los hombres diestros no son masculinos, digo que la normal por cantidad de gente, ¿no? Vamos a encontrar los hombres diestros que son más bien más de tipo comunicativo, cooperativo, no son tan territoriales. El hombre zurdo es más territorial, es bastante irascible en algunos momentos, ¿no? En algún momento de frustración, rápidamente entra a la acción. Esto es por características de la configuración que tienen los zurdos. Y las zurdas, como digo, también hay excepciones que pueden no cumplir lo que estoy diciendo, pero la norma, la cantidad digamos, de gente que tiene este comportamiento y que hace la norma por cantidad, es que las mujeres zurdas sean más bien de tono depresivo, ¿no? Más introvertido, no pasan a la acción. Una mujer diestra, como dije recién, como normalidad va a ser más extrovertida. Esto también tenemos que tener en cuenta el proceso del embarazo, el proceso de tomar hormonas, el proceso de tomar drogas, ¿no? El proceso de tomar alcohol, van a hacer fluctuar cómo van a moverse esos hemisferios. Yendo a lo que veníamos comentando, la conducta y el comportamiento, bueno, nosotros vamos a poder encontrar que cuando tengo cierto tipo de conflictos en mi vida, me pongo de una forma más extrovertida, ¿no? Cuando me pasa algo, me frustro y automáticamente paso la acción. Y nos vamos a dar cuenta de que hay veces que ante esa misma situación, en vez de accionar, lo que hacemos es nos metemos para adentro. Esto es por un movimiento hormonal. Tenemos que decir que en nuestro cerebro funciona como una balanza, ¿no? Teniendo aquí el lado derecho para mí y el lado izquierdo, digamos que si yo tengo un conflicto del lado izquierdo, lo que voy a potenciar va a ser mi lado derecho y me voy a volver más extrovertido.
Si por el contrario tengo un conflicto del lado derecho, me voy a volver más, digamos, para adentro. ¿Cómo podemos comprender esto? Bueno, podemos decir que, como dije recién, perdón, en el lado derecho teníamos configurado, por ejemplo, bronquios, arterias coronarias, tenemos configurado también la parte biliar y tenemos la parte de la vejiga. Todos esos temas son temas territoriales, ¿no? Generalmente cuando una persona entra en su territorio o tienen que ver con temas territoriales, si yo lo tengo de este lado, por ejemplo, como dije, los bronquios o tengo tema de arterias o tengo el tema biliares, es como que me voy a poner más del otro lado, ¿no? Porque es como que el peso me hace poner un poco más introvertido. ¿Qué hace? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Bueno, que la próxima situación que yo tenga que afrontar no la voy a afrontar como una perspectiva masculina, sino que lo voy a percibir con una perspectiva femenina. Del lado izquierdo tenemos laringe, tenemos venas coronarias, tenemos la mucosa rectal y tenemos también una parte de la vejiga. Por tanto, si yo tengo una situación como hombre, ¿no? Como hombre, como masculino, del lado derecho, porque entran a robar a mi casa, porque se va mi mujer, porque me dicen que tengo que hacer algo que no quiero, esa situación la voy a responder de forma masculina, generalmente voy a entrar en acción, voy a querer confrontar, pero ya ese conflicto me hizo bajar el nivel de testosterona. Por tanto, una vez gestionado ese conflicto que viví, como di el ejemplo, ¿no? De entrar a mi casa, alguien me está diciendo que hago algo que no quiero, se fue mi mujer, la próxima situación que voy a vivir no lo voy a vivir de una forma masculina, lo voy a vivir de una forma femenina. Es decir, que si se volviera a repetir la situación de que antes alguien entre a mi casa, no voy a pasar a la acción, sino que me voy a entrar en un proceso de introspección, ¿no? Me voy a meter para adentro y no voy a accionar. Esto le llamamos depresivo. Entonces, este tema va a ir fluctuando y va a hacer que yo vea el mundo de una forma u otra forma. Claro, tienen que tener en cuenta que al tener una serie de conflictos de este lado y una serie de conflictos de este lado, no cualquier conflicto nos hace poner de una forma u otra. Estoy marcando solamente el patrón de acción, para afuera o para adentro. Ahora, lo que descubrió el Dr. Hammer, que es realmente increíble, que cuando yo tengo un conflicto al lado derecho y un conflicto al lado de izquierdo, ¿no? Activos, la persona cambia su conducta y su comportamiento. Si la persona, ¿no? en este juego de balanza está masculino o femenino, no pasa nada, es una persona entre comillas normal. Cuando tiene cierto tipo de conflictos a ambos lados, primero uno y luego el otro, ya deja de ser o tener la percepción del mundo que tenía. Cambia su conducta y su comportamiento. Podríamos decir, nosotros le llamamos, es otra persona. No sé, una persona que, por ejemplo, una mujer que se separa de su marido y su hijo se va de su casa. Ustedes tranquilamente podrían decir que es algo normal que pase eso. Claro, correcto. El mecanismo para que pase eso son estos dos conflictos a ambos lados del cerebro. O un hombre que, en el mismo ejemplo, se separa de su mujer, ¿no? Y su mujer se va con otro hombre y su hijo también, se va a vivir con su madre. Esas dos situaciones va a hacer que la persona cambie su conducta y su comportamiento. O, por ejemplo, ese niño que vive con papá y mamá, ¿no? Desde chico, y las peleas constantes entre ellos hacen que el niño tenga un conflicto del lado derecho y un conflicto del lado izquierdo, por este juego de balanza, ¿no? El primer conflicto cae de un lado, luego cae del otro. Y encontramos que el niño tiene otra conducta y otro comportamiento. Cambia su conducta y su comportamiento, y nuevamente entramos en esta parte dual de la mente, ¿no? Cambia la conducta y el comportamiento, y esa conducta puede ser más de tipo maníaca o más de tipo depresivo. Depende cuál de los dos es más fuerte, o más pesado, ¿no? Cuál inclina de balanza para un lado o para otro lado.
Esto queda grabado, así que lo van a poder repetir varias veces. Sé que parece complejo a primer golpe de oído, pero créanme que no lo es tanto. Solamente hay que leerlo y buscarlo. Yo ahora voy a empezar a mostrar un poquito los ejemplos como para poder cerrar esta idea. Pero me es necesario explicar técnicamente estos dos aspectos. Siempre tengan en cuenta que el cerebro lo que va a hacer es gestionar el espacio y el tiempo. Por tanto, gestiona el futuro. Me va a hacer cambiar la conducta o el comportamiento antes de entrar a ciertas circunstancias. De hecho, ustedes para ver este video estaban haciendo ciertas cosas y antes de sentarse a escucharlo, cambiaron su conducta y su comportamiento sin darse cuenta, ¿no? Entre comillas, es un proceso automático. Entonces, por un lado tenemos un cerebro que gestiona una idea y la abre en tiempo y nos hace percibir el tiempo de la forma que la percibimos, ¿no? Por eso, a principios de 1900, Einstein dice que el tiempo no es fijo, sino que el tiempo es variable de acuerdo a la percepción de quien lo observa, ¿no? Esto lo hace el cerebro. Entonces, tengamos esta idea, que el cerebro gestiona el pasado y el futuro, digamos, ya sabe lo que va a suceder. Y para asumir ese futuro, hace movimientos en mi vida, me lleva a vivir ciertas experiencias para que yo me ponga más maníaco, más depresivo, para que tenga un conflicto territorial o un conflicto frontal que va a permitir que yo cambie la conducta y asuma lo que viene a futuro. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a esto porque pensamos que un conflicto, una enfermedad o una situación en la vida es buena o es mala. Para el cerebro no es buena ni es mala, simplemente es una configuración. Cada vez que tiene que una situación, dice, del cerebro de esta persona, que yo al principio le dije que era una membrana, si yo aprieto estas dos teclas en forma simultánea, esto va a ser una cosa, ¿no? Va a tener un comportamiento. Si aplico estas dos, va a ser otra cosa. Depende de la situación que voy a vivir, el cerebro se va a ocupar de que yo viva situaciones que me hagan experimentar conflictos de cierto tipo para que yo vaya en una dirección o en otra dirección. Recuerden que todos los programas que tenemos nosotros, biológicos, o lo que llamamos enfermedades, tienen un control en el cerebro y un control en el órgano. Pero además del control en el cerebro y el control en el órgano, tiene una gestión en un lugar abstracto que nosotros le llamamos psique y que Hammer le llamó programa, ¿no? O programa o programador, porque va a gestionar toda esa experiencia. Entonces, tenemos un individuo a tres niveles: a nivel psíquico, programa, a nivel cerebral y a nivel orgánico. Y este individuo, con este cerebro, ¿no?, que compone este individuo, va a gestionar la percepción del individuo en el espacio y en el tiempo. Y para que ese individuo se adapte a la situación que viene, va a configurar su cerebro. ¿Cómo lo va a hacer? Haciéndolo vivir experiencias que le hagan cambiar la conducta y el comportamiento para asumir la situación posterior. Tomen esta idea. Ustedes, si pueden hacer una retrospectiva en su vida y pueden ir a ese momento en el que realmente sufrieron un shock fuerte, se van a dar cuenta que tuvieron un shock fuerte y posterior a ese shock, al tiempo, tuvieron una situación también mucho más fuerte, pero que no la percibieron como tanto. Es decir, una persona y luego, no sé, pierde su auto, pierde su casa o su mujer se separa. Técnicamente podría ser más fuerte, pero él lo percibe de una forma menos fuerte. ¿Por qué? Porque ese futuro lo administró el cerebro dándole una nueva visión del mundo, dándole una nueva red neuronal, dándole unos nuevos circuitos químicos para que pueda asumir lo que venía a futuro. Así que, bueno, hasta aquí voy planteando como la parte técnica. Ahora vamos a ir a algunos de estas configuraciones de temas, ¿no? de programas. Voy a tomar uno que es bastante común. Todos son comunes porque todos los programas los estamos utilizando de manera simultánea, algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, pero básicamente casi todos tenemos esta variabilidad en nuestra conducta. Por tanto, esto quiere decir que tenemos todos los conflictos activos, nada más que en gradientes mayores o menores, pero siempre activos. Por ejemplo, vamos a encontrar
esto lo pueden ver bastante, se pueden ver en los niños claramente, pero podríamos decir que encontramos cierto tipo de conducta o comportamiento donde la persona, después de dos situaciones claras o una situación muy clara, se encuentra como en un estado de no pensar, ¿no? Que la persona está como ofuscada, como está como consternada, ¿no? Es como si le hubieran pegado a ambos lados del cerebro y está como aturdida, ¿no? Aturdida, no puede pensar, no sabe bien. Vos le comentás, le hablás y ella o él lo escucha, pero no lo puede procesar. Incluso a veces ni registra una conversación o algo que le dijiste, ¿no? Es como está consternado, sería la palabra técnica. Esto habla de temas más bien de, de temas más arcaicos, ¿no? Por ejemplo, lo podría vivir una persona que a su vez se encuentra como perdida, ¿no? Está ofuscada, está consternada, pero también se pierde, ¿no? Como diciendo, estas pérdidas que sabemos tener nosotros, que entramos en una habitación y no sabíamos a lo que íbamos, ¿no? ¿Qué vine a buscar acá? O estamos en la vorágine del día trabajando y de repente no te acordás para qué lado es tu hogar, ¿no? No sabes si es para allá o para acá, y son esos momentos que decís, pero la pucha, no sé dónde vivo, ¿no? Esas conductas, esos comportamientos están hablando de algo muy arcaico, ¿no? De esta experiencia que puede ser, por ejemplo, podría ser cambiar de ambientes. Esto lo sucede mucho cuando salimos de nuestro ambiente, de nuestra casa, cuando nos vamos de viaje, aunque sea de vacaciones, cuando muere un ser querido, por ejemplo, muere un ser querido y ahí es como que me siento sin referente, ¿no? Como perdido en la existencia, como solo, ¿no? Descartado de la vida, y eso me hace tener esta conducta de estar así como perdido y a su vez reteniendo líquidos, ¿no? Y es una persona que vos le hablas y que le cuesta comprender las cosas, le tienes que repetir varias veces. Esto lo vemos, por ejemplo, en los chicos que cambian de la casa de papá, porque papá y mamá están separados, va a un lado, va a otro lado, o posterior a una separación de papá y mamá, y que uno de los hijos generalmente es como que le cuesta un poquito más, ¿no? Procesar la información. Es como, lo vemos que está reteniendo líquidos, que va al colegio y se olvida, no puede seguirle el ritmo a los demás, a la maestra, o no se acuerda si hay tarea, se le pasa por alto. Bueno, no, esto no es que lo haga a propósito porque no quiere estudiar. Puede haber un caso que sí, claramente. Todos hemos sido niños y se nos ha ocurrido y hemos hecho eso. Pero en la mayoría de los casos tenemos que hablar de este cambio de conducta y comportamiento por esta experiencia que lo hace sentirse separado, lo hace sentirse separado de su plano, del lugar seguro, de su ambiente, perder referentes. Otro claro ejemplo podemos encontrar en, no sé, aquella persona que, esto se ve mucho en las mujeres, ¿no? Con tema de las mamas, ¿no? Esa persona que por ahí vive experiencias en su vida, en su casa difíciles y por una u otra cosa tiene temas de mamas, ¿no? Una izquierda, una derecha, y le vemos la conducta de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que quiere cuidar a todo el mundo, que quiere cuidar a su hijo, por más que tenga la edad que tenga, le quiere hacer la tarea, la comida, siempre está preocupado por él, por el vecino, por, lo, por, los, por los niños del mundo, ¿no? También puede encontrar una mujer que tiene muchos perros, muchos gatos, ¿no? Este tema de proteger a todo el mundo, porque el conflicto es protección, por tanto, tiene como muy marcada el tema de la protección, ¿no? Son personas que la palabra clave que suelen utilizar es, bueno, no pasa nada, ¿no? Estoy mal, pero no es para tanto, todo bien, estoy todo bien, ¿no? Y permite que todo el mundo pase por arriba de ellas con tal de que no haya conflictos. También estamos comentando por arriba, tengan en cuenta que este es un tema muy extenso y estoy tratando de tomar algunas cosas, algunos temas o algunas palabras para que le haga clic a ustedes y puedan darse cuenta que lo que nos pasa no nos pasa ni porque estemos mal, ni porque somos buenos, ni porque somos malos, sino que estamos adoptando este comportamiento porque a futuro nos va a venir muy bien para gestionar lo que va a venir. Entrando en temas más de la parte más moderna, estos conceptos, estos cambios de conducta y comportamiento que di por arriba son de la parte más arcaica, ¿no?
técnicamente de endodermo y mesodermo, que son dos tejidos que tiene nuestro cuerpo. No es importante el término endodermo-mesodermo, pero sí que es la parte más arcaica, ¿no? Tenemos una parte del tejido, una parte del cerebro que gestiona las cosas, las actividades más arcaicas. Yendo a la parte moderna o la parte territorial, podemos ver que un niño que tiene a papá y a mamá que se pelean mucho, ¿no? Ese niño que es medio metido para adentro, ¿no? Que vuela y que sueña, que está como pájaros en la cabeza. Eso oímos decir, hay un tema de Ismael Serrano que me gusta mucho, ¿no? Que es pájaros en la cabeza, ¿no? Yo este comportamiento lo he tenido bastante, así que me siento muy identificado, ¿no? Es pájaros en la cabeza, siempre está volando, son personas que tienen mucha creatividad, ¿no? Que están en tu casa, pero están por arriba, no con esta idea de pasota, bueno, no me importa lo que está pasando, ¿no? Sino que mira las cosas de arriba como alejados, como sin juicio, diríamos, ¿no? Observa, es como un observador externo, posiblemente la persona cuando esté despierta se quede así como perdida y pueda verse que está volando por la ciudad, ¿no? Y que viaja. También son personas que sueñan y o que hacen viajes. Esta es experiencia que llamamos viajes astrales, o que sienten que se desdoblan de su cuerpo y se ven. Bueno, toda esta situación está hablando de un niño que ha tenido temas del lado derecho y del lado izquierdo, en la parte territorial, bronquios y laringe, y esto es una conducta y un comportamiento que tenemos todos, absolutamente todos. Nada más lo que varía son las intensidades. En su máxima expresión tenemos a un individuo de unos 40, 45 años que siempre está con ideas en la cabeza, que un día toma una decisión y hace una cosa, otro día hace otra, pero que le cuesta llevar esas ideas al concreto, ¿no? A desarrollarlo en la vida. Y tiene que tener soporte, ya sea de su papá, de su mamá, de ambos, o siempre alguien lo tiene que sostener en esta idea de ver el mundo. Claro, no es, la persona tiene gran creatividad y cuando esto se desarrolla y se pone más de tipo maníaco, ¿no? Y se pone manía y depresión, la persona es hacen grandes creaciones, pueden ser artistas porque tienen una creatividad muy, muy marcada, muy, muy interesante, muy grande. Tengan en cuenta que esta persona tiene esta conducta y comportamiento para administrar un futuro, ¿okay? Que no lo puede del todo porque abriríamos un tema mucho más amplio. Pero quédense en principio que esta persona tiene estas características, ve el mundo de esa forma, y lo más importante, lo van a lograr captar de una forma simple, si solamente preguntan. La persona sueña que vuela o que cae, que vuela o que cae. Puede ser en forma separada o en forma conjunta. Si vuela, si vuela, está más de tipo maníaco, si cae, está más de tipo depresivo. ¿Ok? Voy a dar los últimos dos antes de terminar el tiempo, que se nos ha ido bastante rápido, y son dos, ¿no? Son delicados, pero me parece interesante plasmarlo. Son estas situaciones donde le podríamos decir, se puede ver mucho en las personas místicas, ¿no? En personas que su tema de importancia es lo espiritual, lo místico, lo religioso, todo aquello que esté más allá de la vida sobre la tierra, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Son las preguntas que hacen y la forma en que se conducen. Son personas que básicamente le dan mucha importancia a lo abstracto y poca importancia a lo concreto. Es lo clásico de una persona, un hombre que se separa de su mujer y pierde su casa. La persona podría decir, bueno, si no tengo para gestionar un territorio y no puedo poseer una mujer, ¿de qué sirve vivir, no? Y con este de qué sirve vivir, que es un cambio de conducta y comportamiento, la persona automáticamente se encomienda en todo lo que sea más allá de la vida, ¿no? En temas de la muerte, en el tema espiritual, esto lo podemos ver mucho en los budistas, ¿no? En el budismo
para tener una persona que represente el budismo, sale de su casa con 3 años, pierde su casa, pierde su hembra, que es su madre, y entra en este tipo de cambio de conducta y comportamiento que lo que hace es tener un exagerado interés por la muerte y por lo que pasa más allá de la muerte, ¿no? Es una persona que puede visualizarse como un ataúd, o que cualquier situación piense que va a morir. Cuando los programas son bastante tenues pasa esto, cuando los programas son mucho más fuertes hay una tendencia a tener algo más fuerte, ¿no? Con respecto a la muerte. Estas personas sueñan, es muy característico, sueñan que se mueren o que se ven en una pompa fúnebre, ¿okay? Todo este tema de la muerte ronda en su cabeza, ronda en su cabeza. Hammer llamó a esta constelación la constelación de los místicos, porque tiene que ver con todo el proceso del misticismo en nosotros. Si ustedes ven, las personas que desarrollan en el pasado lo que nosotros llamamos místico, hoy más modernamente, todo lo que tiene que ver con el tema espiritual o emocional, vamos a ver a personas que van a hablar siempre de lo superior por encima de lo que hay aquí, ¿no? Puede ser Dios, puede ser Buda, puede ser el Kundalini, puede ser el abstracto, no importa el nombre, ¿no? Pero la estructura es que van a ir a ese lugar. Y claro, como estamos en doble reserva en este estado, la persona dice, ¿habrá que vivir? Y se encomienda a esa forma de ver el mundo, ¿no? De alguna forma podemos decir que llenan las filas de los mártires. Es una constelación que utilizamos muchísimo, un cambio de conducta y comportamiento que utilizamos muchísimo. Y por último, para cerrar, les voy a comentar un cambio de conducta y comportamiento que nos hace, por ejemplo, tener experiencias de tipo visuales, ¿no? Por ejemplo, poder ver a la Virgen, ver el aura, poder ver energía, ¿no? Poder ver a un ser querido que se ha ido, o ver a alguien que está en otro lado, ¿no? Que está en otro país, o incluso con otros condimentos y otros programas, podemos ver a nuestro novio o a nuestra novia teniendo una situación rara, ¿no? Esto es uno de los componentes de la celotipia, ¿no? De los celos. Esto está implicado en los relés básicamente de la parte occipital, ¿no? La parte de la vista, ¿okay? De la parte de la retina y de la parte del cuerpo vítreo, que nos hacen tener esta percepción de la realidad de ver cosas, ¿no? O veo a Jesús, o veo a Buda, o veo a lo que yo creo, ¿no? Y de alguna forma, también si tengo otros programas, puedo interactuar con eso. Y también veo situaciones, ¿no? No solamente verlo, sino ya puedo ver situaciones armadas que me hacen pensar que, por ejemplo, me siguen o me controlan o me están viendo ahí con otro ojo, que también es uno de los condimentos de la paranoia. Bueno, les dejo esto ahí abierto, es un tema muy extenso, tengan en cuenta que son muchas las variables que hay, las combinaciones, y de alguna manera todos jugamos con esto, ¿no? Todos en algún momento hemos visto cosas que no estaban, o hemos pensado en lo espiritual, o nos hemos puesto por arriba de las cosas. No quiere decir que esté mal, ni mucho menos. Quiere decir que afrontamos el mundo desde esa perspectiva porque es totalmente necesario. Son como programas extraordinarios que nos hacen asumir futuro. Así que les dejo ahí la incógnita, les dejo puesto este tema para que lo vayan viendo, y más adelante, si tenemos tiempo, oportunidad, podemos desarrollar algo más. Así que yo desde aquí cedo el lugar, les agradezco mucho por estar. Mi nombre es Pablo Martínez Armesto, soy de Córdoba y seguramente estaré pronto por España. Así que desde aquí les agradezco mucho y ya le doy el lugar a la gente de Mindalia para poder pasar a las preguntas. Bien, pues gracias por ver con nosotros, Pablo. Y antes de darle las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro
Me escucho como el rebote de mi audio, voy a intentar solucionarlo un segundo. ¿Ahora? Ahí mejor. Vale, ahora aquí mejor. Bien, pues como iba diciendo, que es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Si quieres ofrecer una conferencia y compartir con nosotros tus conocimientos, o tienes una experiencia de vida y también te gustaría compartirla con nosotros en Mindalia, pues simplemente métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita arriba en la parte superior derecha que pone colabora, y ahí pinchas sobre la opción ofrecer conferencias. Encontrarás toda la información para ponerte en contacto con nosotros, con Mindalia. También debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribiros a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Podéis encontrar información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia, o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es eso lo que deseáis. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Bien, pues nos dice Gabriel desde España: ¿la psique y la conciencia es lo mismo? Podemos decir que la psique es la que permite gestionar eso, digamos. Perdóname que justo tenía acá abierto esto. Ahí está. La psique es un programa que nos hace gestionar el futuro y adquirir conciencia, es correcto, pero de esa estructura, ¿no? Bien, pues nos dice José desde México: ¿cómo fortalezco mi parte femenina? Bueno, nosotros no podemos fortalecer la parte femenina. El programa, digamos, nuestra psique administra eso de acuerdo a lo que yo necesito. Es decir, querer administrar yo mi parte femenina es como querer conducir un coche con la parte frontal tapada. No sabes qué necesitas. Eso lo sabe el cerebro, por eso ese comando es del cerebro. Yo puedo pensar que necesito una parte femenina, pero es una interpretación que tengo yo muy vaga de la realidad, porque nosotros tenemos solamente una percepción de la realidad. El cerebro gestiona mi futuro y es el que determina si yo tengo que tener o no eso. Y aparte hay que ver qué piensa la persona, que es el lado femenino, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con Diana desde España. ¿La parte masculina de la mujer cómo se manifiesta? El igual que el hombre, la mujer generalmente, la mujer diestra es más masculina, ¿no? Más pasando los 40, 45 años en el proceso de menopausia, o si ha tomado píldora, ¿no? Para el embarazo. Es una persona territorial, competitiva, una persona diestra, lo que le va a importar es el territorio, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo que tiene margen de error, pero que está muy bueno. Si una mujer diestra encuentra a su novio con una mujer, seguramente la va a agarrar de los pelos a la mujer y le va a decir: él es mi novio, no te metas con él. En cambio, una mujer zurda seguramente va a ir y le va a llorar y le va a decir: ¿por qué no me das mi lugar? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice yo? ¿No? Son perspectivas. La mujer, generalmente, funcionando con el cerebro derecho, es masculina, pasa la acción, no da muchos rodeos, es territorial, ¿ok? Bien, pues nos dice Diego desde Chile: ¿qué relación tiene el hemisferio derecho con los sueños conscientes? Lo comenté recién, no es el hemisferio derecho. Para que haya un sueño consciente, como dice él, tiene que haber un programa activado en el lado derecho y en el lado izquierdo, que es la primera cambio de conducta que comenté. El tercero, perdón. Están implicados bronquios y laringe. Y la persona va a poder soñar despierto, y esto que manifiesta esta persona de Chile, pero no es solamente uno, son los dos. Lo que puede haber es predominancia de un lado u otro. Si el conflicto está más fuerte del lado laringe, es decir, del lado femenino, la persona se va a encontrar en esta idea de que cuando sueña vuela, y si está más marcado del lado derecho, el parte masculino, y haciéndolo poner en forma más
femenino, va a soñar que cae, ¿no? Pero no es uno, es por lo menos uno a cada lado de ese tejido a ambos lados del cerebro. Bien, pues vamos a continuar con Rosa desde España. ¿Las personas que tienen el hemisferio derecho más desarrollado son compatibles con las personas que tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado? No diría desarrollado, no es desarrollado, que utiliza el lado derecho. Una persona que utiliza el lado derecho, digamos, cuando decimos que utiliza el lado derecho es porque está impactado el lado izquierdo, digamos, ¿no? Porque es una balanza. Serían, por ejemplo, las personas territoriales. E indudablemente les va a atraer más una persona más femenina. La persona que está utilizando el lado derecho, más no que es más grande ni más desarrollado, sino que utiliza el lado derecho, son las personas territoriales, activas, que tienen mucha testosterona, hombre o mujer, y seguramente va a encontrar el complemento justo en un hombre o una mujer más de tipo femenino, ¿no? Que está más introvertido, que no es territorial, que prefieren que le den su lugar, porque el que está utilizando el lado derecho ya tiene su lugar, el otro lo tiene que buscar, entonces se complementan muy bien. Esto es uno de los componentes de la dependencia emocional, ¿no? Tener una persona que está muy marcada en su comportamiento de tipo masculino y uno que está marcado muy en el comportamiento de tipo femenino. Bien, pues vamos a continuar con Elena desde Valencia. ¿A qué te refieres por asumir futuro o que nos servirá para gestionar lo que vendrá? Y ahora mismo, de acá a 10 segundos, los 10 segundos que vienen son futuros. Cuando decimos asumir futuro es eso. Si yo quiero hacer algo, tengo que transitar un futuro. Entonces el cerebro sabe lo que va a pasar al instante siguiente y gestiona tu comportamiento para que te adaptes a eso. Asumir futuro es eso. Si yo esta noche me quiero ir a algún lado, eso es futuro. Si acá 10 minutos me levanto, es futuro. Y de acá 2 segundos lo que viene es futuro. Es administrar el instante siguiente. Bien, pues continuamos con Tamara desde Argentina. ¿Cómo definirías lo que es un programa biológico y, por otro lado, lo que es un shock o un impacto biológico? Un programa biológico nosotros convencionalmente le llamamos una enfermedad, pero un programa biológico, para decirlo técnicamente, es el funcionamiento de algo. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa y apretamos el switch de la luz, apretamos un botón y ese botón hace un mecanismo adentro que traslada una energía para que se prenda la luz. Eso mismo hace nuestro cuerpo. Cuando hay una situación impactante de frente, por ejemplo, o una experiencia que yo vivo choqueante, un shock biológico, a esto llamo shock biológico, se activa en nosotros un programa como este, ¿no? Como esto de venir y prender la luz, nada más que pasa a nivel cerebral, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. Y lo que hace es que desarrolle eso que me está pasando de una forma más óptima. Por ejemplo, si ustedes le ven el pasado de cuando le dan un susto, se quedan paralizados. Ese quedarse paralizado es un programa biológico que te contrae los músculos para gestionar esa situación. Bien, pues vamos a seguir con Lauri desde Ecuador. ¿Podrías darme alguna luz sobre temas de obesidad? Te sigo desde hace bastante tiempo y me han ayudado a abrir muchas cosas a tus... Es que no puedo... Me ha ayudado a entender mucho mejor las cosas últimamente, el hecho de seguirte, supongo que no está bien. Bien, el tema del sobrepeso, hay 3 programas clave que tenemos que tener en cuenta. Es la retención de líquidos, el tema del azúcar y el tema de la grasa. Es decir, primer tema de retención de líquidos. La ingesta de alimentos es un problema de alimentos cuando yo ingiero alimentos y en la misma lógica que subo puedo bajar. Es decir, si me paso las navidades comiendo y después paso verano haciendo, es decir, perdón, enero haciendo ejercicio y lo bajo, no es un problema de retención de líquidos, es un tema de que comí de más. Ahora, cuando la persona hace dieta, reduce la cantidad de alimento que ingiere y sigue con el mismo peso y no baja, ahí tenemos que tener en cuenta que a lo mejor la persona está reteniendo líquidos. ¿Cómo nos damos cuenta que retiene líquidos? Bueno, básicamente porque
los calcetines o medias le presionen y le quedan marcados en los pies, o si uno se presiona aquí, va a ver que le queda como blanco, ¿no? Es una retención de líquido que se puede, no hace falta un análisis, vos te das cuenta que estás reteniendo líquido. La persona come algo, come, no sé, un caramelo y siente que está hinchado, come un tentempié y se siente hinchada. La persona orina poco, por ejemplo, orina poco, muy poco, y solamente cuando está en un lugar seguro puede hacer eso, ¿no? Incluso puede orinar muchísimo sin haber ingerido líquido durante el día. Eso te está hablando de una retención de líquido. ¿Cuál es la experiencia que activa este programa? Básicamente es estar fuera de su ambiente, sentirse abandonado, como pez fuera del agua, ha cambiado de territorio, está en un lugar donde no siente seguro, ha sido descartado de la carrera de la vida. Por ejemplo, un ejemplo, una mujer grande que está trabajando con sus hijas en un trabajo, en un negocio juntos, y las hijas deciden contratar a una persona más joven para hacer el trabajo. Y ella se queda en su casa. Ella se siente como que ha sido descartada de la lucha por la vida, ¿no? Obviamente que es una percepción, no es que es real. Eso hace que nosotros entremos a retención de líquido. Por otro lado, el tema de grasa es este tema de que yo me veo al espejo y no me veo apto, ¿no? Para la biología, estar apto, si yo no estoy apto en la biología, voy a aumentar mi tamaño por medio de la grasa. Voy a aumentar mi tamaño porque en un animal no es apto estar delgado, sino lo que es apto es estar grande. Por tanto, cuando nosotros ponemos el espejo y nos vemos cada parte de nuestro cuerpo porque no es apto para que nos toquen, para que nos acaricien, o en este caso más puntual, para estar en la figura que yo quiero, hace el efecto contrario y la persona empieza a acumular grasa. Acuérdense, acumulando grasa más acumulación de líquido, se va mezclando todo en la parte intersticial y la persona empieza a tomar un tamaño más grande. Y por último, y no menos importante, la persona tiene que tener en cuenta lo siguiente, que si tiene atracones de comida, ¿no? Es decir, viene haciendo su dieta, tranquilo, y en un momento determinado es como siento como un sudor frío, como si se le bajara el azúcar, y lo que necesita es comer de una forma desmedida, ¿no? Diríamos un atracón. Eso está hablando de que está en un programa de azúcar, que lo que está sucediendo es que todas las situaciones que está experimentando de frente le dan este condimento de asco, ¿no? Es una situación que me asquea y lo que me hace es sacar el azúcar o la glucosa de la sangre y yo automáticamente necesito comer azúcar. El mejor ejemplo de esto es cuando vamos a ver una película de terror, que hay sangre y que son realmente así fuertes, ¿no? De terror, salimos y nos da mucho hambre. Bueno, este es el programa. Bien, pues vamos a continuar con Ana desde Argentina. ¿Un programa biológico puede heredarse? Los programas no se hereda, el programa biológico no se hereda. Lo que sí hace la persona, utiliza el mismo programa biológico que sus antepasados. Bajo ningún punto de vista se hereda ese programa. Uno hereda la información que traen, obviamente, los antepasados, pero lo que nosotros tenemos es la misma percepción de la vida que tiene mi antepasado. Y eso hace que yo pueda tener experiencias muy similares a mis antepasados, pero el programa biológico no se hereda. Si se heredara, toda la familia tendrían todos los mismos programas, y eso no sucede. Bien, pues nos dice Frank desde Perú. ¿Nos puedes hablar de qué ocurre en la conducta de una persona que tiene adicción habitualmente? Si no es al tabaco, es al móvil, si no a una actividad deportiva, siempre se engancha a algo. Bueno, nosotros siempre tenemos, nuestro cerebro es un cerebro que va a tender a tener una finalidad. Nosotros a eso le llamamos adicción, ¿ok? Básicamente porque no comprendemos bien el proceso de la adicción. Explicar que la adicción tiene distintas variables, ¿no? No es lo mismo tener una adicción al alcohol, que es un proceso vagotónico en el cerebro, o depresor, lo que serían el cannabis, que es depresor, que, por ejemplo, el éxtasis o la cocaína, que son más maníacos. Es decir,
no son, las drogas no hacen el efecto que dicen que hacen o que vemos. El tema es que ante el cambio cerebral que yo mostré con anterioridad, ¿no? Esta balanza, si una persona está en un estado depresivo y le potencia con un simpático tónico, la persona puede llegar a tomar una decisión drástica. Y con el cannabis pasa lo mismo, ¿no? Puede ser una persona muy tranquila y de repente cambia su hemisferio y actúa. Entonces, no hay que, igual con los medicamentos, ¿verdad? Igual con los medicamentos. No hay que ponerse, hay que observar muy bien ese tema porque por ahí pensamos que las cosas son peor de lo que son y en realidad es un proceso de interacción. Si la persona, hay que separar, si la persona hace deportes, el proceso de moverme, lo que me da a mí es básicamente la posibilidad de ir resolviendo conflictos. Ustedes recuerden que nosotros somos vibración. En lo más fino de nuestro cuerpo, de nuestra materia, lo que se encuentra es un estado de vibración. Por tanto, el movimiento de mi cuerpo me lleva a moverme por partes de la Tierra. Y la Tierra es básicamente lo que más vibración tiene. Por eso cuando vamos a un país o vamos a un lugar o salimos del lugar donde estamos, sentimos que venimos y decimos, bueno, ahora entiendo las cosas de otra forma. Claro, porque llegas ahí y resolves temas que te venían dando vuelta por tu cabeza y al moverte vos a ese lugar lo que te da es una vibración, una frecuencia que era complementaria para resolver algo que tenías en la cabeza. Entonces, la gente que siempre se está moviendo, está haciendo cosas, los chicos hiperkinéticos, la persona que está viajando, viene de un viaje y ya está programando otro, cambia el coche siempre, cambia de novia, cambia de departamento, lo que está haciendo es asumiendo futuro, ¿no? Asumiendo frecuencias para resolver sus temas diarios. Bien, pues nos dice Rocío desde España, ¿cuánto hay en el comportamiento humano de biológico y cuánto de aprendido? Bien, todo el comportamiento es biológico. Todo lo que nosotros tenemos por comportamiento es un proceso biológico. Y aprendido es la programación que necesitamos, es decir, desde el primer organismo en común que tenemos, ¿no? Desde la primera ameba, ¿no? El primer endodermo, hasta el proceso que tenemos hoy, todas las experiencias lo que nos han hecho es activar un programa biológico que ha sido para adaptarse a esa experiencia. Así que siempre estamos utilizando el contexto para adaptarnos a él. Claro, adaptarnos de una perspectiva de supervivencia y también de una perspectiva de conciencia. Nosotros siempre se nos tiene que activar un programa que nos invita a sobrevivir, porque siempre sentimos que atrás de todo el conflicto nos vamos a morir, pero también hay un programa que lo que hace es ampliar la conciencia de eso. Bien, pues vamos a continuar con Marily desde Argentina. Dice, ¿cómo se relacionaría el TUMI con la corteza cerebral? Bueno, a ver, el mapa no es el territorio. Lo que llaman TUMI es algo que han tenido, es una técnica o una forma de abordar algo que no se puede abordar desde la biología por lo que sea, ¿no? Ahí no me meto. Pero es como para que nosotros entendamos lo siguiente. Antes nosotros necesitábamos estudiar nuestro árbol genealógico, que nos tiren las cartas, porque no teníamos una herramienta concreta con exactitud para poder ver qué nos pasaba. Entonces, formamos una estructura de formas de ver el mundo basado en una información del pasado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cartas, los arcanos mayores, los arcanos menores, o en el caso del árbol genealógico, la estructura de que marcaba Jodorowsky, ¿no? De estos cuatro tiempos de vida de nuestros ancestros, porque no sabíamos qué pasaba a nivel biológico. Entonces, esa perspectiva nos ayudaba a entender la realidad desde otro lugar que no sea tan técnico. Entonces, el TUMI es lo mismo, es una herramienta muy similar, lo que trata de hacer es entender algo
que nosotros en la biología es mucho más concreto, digamos, y exacto. Entonces, necesitamos tomar una herramienta que lo que va a hacer, obviamente que te va a dar parámetros, vos vas a ver ese desarrollo y te va a hacer ruido, decir, sí, esto es correcto porque me pasó esto, porque viene el tumiesto. Claro, lo mismo que cuando te tiras las cartas. Te dice, va a venir un rubio alto, es lo mismo. Pero no podemos, tenemos que diferenciar porque cuando hablamos de la corteza cerebral, estamos diciendo exactamente cuándo empieza el proceso, cuándo va a ser el cambio, cuándo va a cambiar la forma de funcionar el cerebro, qué sueño va a tener, qué va a pensar y qué va a decir. Entonces, es una forma de abordar la biología. Ahora yo digo, para que ya en los tiempos que estamos ahora, que se está abriendo tanto el desarrollo del Dr. Hammer, que tenemos libros, que tenemos gente que explica muy bien la biología, intentar abordar la biología desde estos lugares de aproximación es eficiente, sí, es decir, sirve, pero no es del todo eficiente al momento de ser exactos tiene margen de error, esto quiero decir, me estoy dando vuelta, pero tiene margen de error. Bien, pues nos dice Fabiola desde Perú, venimos con programas predeterminados al nacer. ¿Qué papel tiene el alma en esta teoría? Bien, primero no es una teoría, son 5 leyes biológicas, por tanto no es una teoría, hay cerca de 30.000, 35.000, 40.000 casos disponibles para que se puedan estudiar. Eso es primero. Y lo anterior que me preguntaste, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, venimos con programas predeterminados al nacer y qué papel tiene el alma, bueno, en esta teoría o supongo que Sí, en las leyes. sí, perfecto. Primero hay que entender que como la torta que ideamos está armada y luego viene los huevos y la harina, nosotros para estar en la vida ya tenemos, antes de estar en la vida, programados los programas que vamos a tener, valga la redundancia. Ahora, esos programas que es una abstracción, nuestra psique es una abstracción. Uno no puede operar la cabeza, abrir y sacar la psique o sacar un programa, pero interactúa con el cerebro, ¿no? Es como una computadora entre el software y el hardware. Por tanto, nuestros programas están predeterminados por una abstracción, ¿ok? Ahora, en el concreto, cuando nacemos, lo que nos programan hay una programación de base y esa programación la tiene que llevar adelante básicamente el contexto. Mucho más puntualmente es, por ejemplo, papá y mamá. Papá y mamá no son los culpables de lo que nos pasa, son las herramientas que utiliza el abstracto para gestionar nuestros programas, porque lo que nos está haciendo es activando conductas y comportamientos que vamos a utilizar a lo largo de la vida. Por tanto, papá y mamá no nos programan, sino que son herramientas. Siempre doy el mismo ejemplo. Es como mi cerebro manda una orden a mis manos, las manos la ejecutan y yo digo que la culpa es de las manos. Las manos son papá y mamá y el cerebro es una abstracción que predetermina eso, ¿no? Y el alma, bueno, el alma cada persona tiene un nombre para lo que esta persona llama alma, ¿no? Algunas personas le llaman alma, otras personas le llaman programa, otras personas le llaman el yo cuántico, otras personas se llaman yo mismo en otro espacio-tiempo. Desde esta perspectiva, lo que estamos abordando acá con alma es el programa de base. Lo que nosotros llamamos de alma era una forma de ver el mundo porque no comprendíamos por qué las cosas que me pasaban eran tan exactas. Y es porque tenemos un cerebro que está programado para hacerme vivir las experiencias que tengo que vivir. Y ese programa la gente le llama, por ejemplo, alma, o le llama Dios, o le llama distintos nombres. Bien, pues continuamos con Paula desde España. ¿Qué técnicas nos recomiendas para elevar nuestra vibración y tener un comportamiento con los demás más adecuado? En este punto, como volviendo a la charla, nosotros no tenemos nada que hacer porque este proceso lo hace el cerebro. Antes que nosotros tengamos idea de que hay que hacer algo, el cerebro ya lo hizo. Por tanto, nosotros nos tenemos que relajar y confiar plenamente en que nuestro cerebro nos está llevando a experiencias que nosotros tenemos que vivir y esas experiencias
están en un programa predeterminado que es lo que me hace llevar adelante mi propósito. Así que esto es muy importante porque nuestro cerebro necesita siempre dos aspectos claves, que son mecanismos de control, que es, primero, tener un origen. Siempre una persona va a necesitar pensar que algo lo inició, y segundo, pensar que puede hacer algo. Estas dos programas instaurados en nuestra cabeza hace que nosotros siempre sigamos la zanahoria, siempre sigamos a alguien y siempre queramos llegar a algún lugar y hacer algo, porque eso nos da la noción de que controlamos y en realidad lo que no hacemos es controlar. Por eso siempre se pregunta qué hay que hacer, qué técnica, cómo puedo mejorar. Todo eso ya lo hace el cerebro con una eficacia que no podemos tener ni conciencia de eso, porque todavía no vivimos la experiencia. Bien, pues vamos a continuar. ¿Qué diferencia hay entre mente y cerebro y entre programa y costumbre? Por Lilian, desde Argentina. Mente y cerebro. El cerebro es algo concreto y la mente es algo abstracto, mente o psique. Es como decir, la psique es el programa y el cerebro es el hardware de nuestra computadora. Esa sería la diferencia que podía hacer. Y la otra era, ¿me ayudas con la segunda parte? Sí, ¿qué diferencia hay entre programa y costumbre? Bueno, costumbre es una palabra que utilizamos a base de observar los programas. Cuando veo un programa que se repite, creo que es una costumbre. Es la forma que abordamos nosotros la biología. Le pusimos ese término. No está ni mal ni bien, pero es un término que le ponemos a un programa, ¿no? Bien, pues nos dice Diego desde Chile, ¿qué función cumple el cerebro en las emociones? Bien. Importante destacar acá que lo que nosotros llamamos enfermedad, un programa biológico, es el shock que se activa siempre es biológico. La emoción en el momento de la activación de un programa no tiene nada que ver. Es decir, las emociones no generan enfermedades, ni programas biológicos, ni nada de lo que hemos escuchado. Lo que activa un programa biológico es una situación impactante. Posterior a la activación de un programa biológico, el programa necesita dos aspectos. Uno, entrar en un sobreritmo o un estrés psíquico que le permite encontrar la solución a lo que le está pasando, ¿no? Y a su vez necesita un movimiento químico interno que lo lleve que lo mueva físicamente a ese lugar. Un ejemplo, nosotros vamos caminando por la calle y cruzamos la calle y un coche y un auto nos frena al lado tocándonos el claxon, ¿ok? En ese momento, el cuerpo lo que va a experimentar es ninguna emoción, es una parálisis, la persona no puede pensar porque si tuviera emoción o tuviera química en su cuerpo se movería. Cuando una persona queda paralizada por un instante, aunque sea, es que no tiene la capacidad de anticiparse a lo que venía. Por tanto, tiene que salir un programa biológico para llevarla al instante siguiente. Y ese proceso de llevarla al instante siguiente está incluida el proceso químico. Que el proceso químico, como dije, como venía diciendo con otros ejemplos, las emociones es un término que utilizamos por medio de consenso para describir un tema fisiológico y del cerebro, que es el movimiento de química en nuestro cuerpo. Esto se sentó un montón de gente, señores, y dijeron, bueno, a partir de ahora a este movimiento químico le vamos a poner nombre. Se van a llamar emociones y hay buenas y hay malas. Bueno, eso en la biología no carece de sentido. Lo que hay es un movimiento químico, que nosotros llamamos emoción, correcto. Pero la emoción lo que hace es moverme al instante siguiente, no es la que genera el conflicto. Bien, pues me vas a perdonar, Pablo, pero he leído mal la pregunta. No es qué función cumple el cerebro en las emociones, sino el cerebelo. No sé si hay Ajá. algún matiz. Sí, correcto. El cerebelo no es lo mismo cerebro que cerebro. Cerebelo, bueno, sería lo mismo, la misma explicación, cambiándole el cerebro. Lo que pasa es que el cerebelo controla un tejido muy claro, muy específico, que es el mesodermo antiguo.
que es el ejemplo que di de la persona esta que protege mucho. Pero la respuesta que di cabe para el cerebro. Perfecto, pues nos dice Raúl desde España, ¿los hábitos que adquirimos vienen determinados por nuestros programas biológicos? Sí, la respuesta es sí. Todo lo que hacemos nosotros tiene antes de que yo piense algo, hay un programa biológico que se activa para que yo piense eso. Es decir, nosotros no pensamos como pensamos que pensamos. Se tiene que activar un programa para que yo piense algo. Cuando yo quiero pensar una cosa, mi cerebro activó algo para que yo piense que pienso eso. Digamos que la biología piensa con nosotros, ¿no? O la naturaleza, el universo piensa a través nuestro y nosotros pensamos a través del universo. Sería una buena definición. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos dice Lexa desde México, ¿qué puedo hacer para mejorar el comportamiento de la ansiedad? Bien, como dijimos recién, las cosas no se mejoran si no tengo que pensar para qué tengo ese programa biológico, ¿no? El tema de la ansiedad es esta situación que vivimos casi toda la gente. Pero lo importante seguramente lo que le debe pasar a esta persona es que le debe costar trabajo ir hacia adelante, ¿no? Tomar decisiones, avanzar, ¿no? Esto es una conducta y un comportamiento muy claro que tienen las personas que sufren situaciones impactantes de frente. ¿Qué podemos decir en este caso? Que lo que puede hacer la persona es darse cuenta que eso que le está pasando también le da otro beneficio, que es tener una gran intuición. Es decir, la persona, si bien no puede avanzar, pero tiene una intuición muy desarrollada. No puedo desarrollar qué podríamos hacer porque tenemos que explicar el programa biológico y en base a la pregunta, en base a ver cómo funciona el programa biológico, la persona podría ir comprendiendo el proceso, ¿no? Pero bueno, puedo explicar solamente eso. Bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por todas tus respuestas. Gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde México, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, Chile, España. Gracias. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación, sin ninguna duda, es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído en esta ocasión Pablo y también para ayudarnos con su difusión, dándole a me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. Y ahora sí, Pablo, te dejo unos segunditos para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias a todos y quiero decir que me pueden encontrar en Pablo Martínez Armesto en Facebook, tanto en perfil como en página, en fanpage, y comentarles que voy a estar en febrero voy a estar en Montevideo, en Chile, ¿cómo estamos? En Uruguay, voy a estar también en España, voy a ser Sevilla, va a ser Barcelona, va a ser Madrid, Valencia, Cantabria y Mallorca. Así que los invito a todos que entren a la página, que den me gusta si tienen información y bueno, muchas gracias por estar de otro lado y por las preguntas. Bien, pues muchísimas gracias. De nuevo, encantada de haberte tenido aquí con nosotros, Pablo. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es eso lo que deseas. Y de nuevo a todos, muchas gracias y nos vemos dentro de 30 minutos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. La dará Susana Espelleta y será sobre las cicatrices que se pueden sanar a través del perdón. Nos vemos en 30 minutos. Gracias.